y amén. Dele una sonrisa por encima de la mascarilla a la persona que tiene cerquita. Gloria al Señor. Gracias, muchachos. Se pueden sentar en esta mañana. Pues tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en el 7 dice, he peleado la buena batalla. Pablo está hablando a Timoteo, le está diciendo lo que él debe de hacer, pero al mismo tiempo le dice lo que él ha hecho. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Antes de que yo pueda iniciar este tema, quiero compartirte un extracto de unas noticias que estuve mirando esta semana en la prensa digital. Yo no compro el periódico, pero sí veo las noticias en la prensa digital, internet y a veces también en televisión. Pero dice es un extracto de varios, son varios, no es solamente un artículo, y no he querido poner el autor porque hay como 4. Pero yo he cogido las frases que más me han impactado. Dice, estamos en plena crisis de liderazgo. Al menos es la opinión del 86% de los expertos del Foro Davos. Cuando se percibe que un país, una empresa o una familia, y yo añado, o una iglesia, no tienen una visión clara de cómo afrontar el futuro o de cómo superar las dificultades, se cae en un incómodo desconcierto o incluso desesperanza que llega a minar nuestra felicidad. La política ha entrado en un bucle de ruedas de prensa telemáticas de los principales líderes, pero el Congreso aún caminan y aún pulan por ahí funcionarios, diputados, como para mantener o para dar la imagen de que la democracia sigue funcionando. Felipe González, uno de nuestros presidentes, dijo estas palabras: un verdadero líder es aquel capaz de hacerse cargo del auténtico estado de ánimo social. Y hay muchas definiciones, pero una de las cosas que tenemos que entender en un momento es que todas ellas concluyen y dicen en que la verdadera autoridad o el verdadero liderazgo se demuestra en tiempos de crisis. Es en tiempos de crisis donde el líder tiene que salir, donde el líder tiene que ponerse las pilas, como digo yo. Es en tiempo de crisis donde el liderazgo tiene que levantarse y tiene que realmente conducir al pueblo, Y lo que está diciendo este artículo, y continúa y termina con esto, dice, si los ciudadanos aún no se han tomado en serio la permanencia en los hogares para no expandir el virus, es porque no ven en la escena política ni la coordinación necesaria, ni la unidad que invoca el gobierno, ni un liderazgo que permita pensar que el sacrificio, el esfuerzo y la responsabilidad para que la duración y los efectos de la crisis sanitaria sea lo más corta posible. En otras palabras, sin resultados sostenibles no existe liderazgo, sino solamente fuegos artificiales. Tomado de un extracto de la prensa del fecha octubre de 2020. Ahora, la frase que resalta en este contexto de este artículo es: el líder está hecho para el tiempo de crisis. Cuando hay un tiempo de crisis es cuando el líder debe de emerger, debe de florecer. Ahora, el camino para el éxito en cualquier área de la vida es establecer un objetivo, luchar con todas las fuerzas y no mirar las dificultades. Para llegar a ese punto de tener ese éxito, eso exige sacrificio. El liderazgo no es un lugar en donde uno se sienta solamente a mirar y a ordenar. El liderazgo en ocasiones va a exigir sacrificios. Va a haber sacrificios, va a haber que sacrificar, va a haber que poner más, correr la milla extra. Mucho, sin embargo, lo que está pasando hoy día, y lo puedes ver en lo que acabamos en la cita, esto que acabamos de leer de la prensa, muchos líderes de hoy se acomodan y terminan conformándose con la situación, e incluso hay derrotas, hay fracasos, hay situaciones de
No quiero decirlo desde aquí porque estoy saliendo en directo y no vaya a ser que alguno me... Pero realmente vergonzoso en ocasiones. Y lo que faltan y lo que sobran, lo que faltan son hechos y lo que sobran son excusas. Las excusas es lo que está matando al liderazgo en este tiempo, para intentar justificar ante sí mismo y ante los demás los constantes resultados negativos de una mala gestión política, de una mala gestión económica. Vivimos en el mundo de las excusas. Vivimos en el mundo donde los demás tienen la culpa de algo que nosotros mismos provocamos. Una excusa por lo general esconde una verdad que no queremos afrontar. Una verdad que está en nosotros pero que no queremos que salga a la luz. Y una de las palabras que usa el Nuevo Testamento para referirse al pecado es la palabra hamartía. Y esa palabra significa fallar en ser lo que nos había sido posible y teníamos la capacidad de ser. Es decir, fallar en ser lo que Dios ha diseñado que fuésemos. Y la Biblia lo dice como pecado. Porque también dice en otro lugar que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué hace? Le cuenta como pecado. Date cuenta tú. En ese sentido, y aplicando estas frases que estoy diciendo, este texto, Moisés no representa una excepción a esta regla, sino que es la respuesta más típica del ser humano que tú y yo podamos encontrar. Moisés llevaba 40 años viviendo en el desierto cuando fue llamado por Dios. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, estaba pastoreando, y la vida de privilegios, la vida de lujos de Egipto, aquel alto copete, como se suele decir, o aquel alto nivel de vida, o ese alto nivel de vida que tenía en Egipto, eso quedó atrás, eso quedó olvidado, eso ya no existía en la vida de Moisés. Él había salido huyendo, era prófugo por haber matado a un egipcio. ¿Cuántos saben la historia? ¿Se acuerdan de la historia? Y ahora es simplemente un pastor sin ambiciones ni sueños. Ahora, no obstante, el Señor llama a este hombre, lo había seleccionado para que cumpliera una delicada tarea, y era volver a Egipto, regresar a Egipto, para que pidiera al hombre más poderoso de la tierra, en ese momento faraón de Egipto, que dejara volver al pueblo de Israel a su tierra de origen, que dejara libre a la nación. Y para comunicar este mensaje, el Señor escoge a este hombre, se le aparece en una zarza que ardía sin consumirse y le habla estas palabras. Éxodo 3, del 1 al 10. Ahí vemos el llamado, la misión y la visión. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú pisas tierra santa es. Él dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, a causa de sus guardias, de la gente que lo estaba guardando. Dice: pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra, yo añado, de la promesa, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, etcétera, etcétera, de todos esos pueblos. Dice el 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí,
y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamado de Dios. La clave para el avivamiento es que Dios encuentre, hombres y mujeres que se dejen usar. Dios quiere producir cambios en nuestras vidas. Dios quiere producir cambios en este mundo. Y el hombre es el don de Dios para este mundo. Tú y yo somos el don de Dios para esta tierra. Tú y yo somos la bendición de Dios para esta tierra. Somos la luz, somos la sal, somos la nación escogida por Dios para traer bendición a una tierra. El hombre es el don de Dios. Y Dios en ese momento desea hacer algo con Moisés, un hombre como tú y yo, y toda su vida había sido una serie de esfuerzos de energía en la carne. Moisés había intentado con herramientas humanas hacer justicia por medio de un solo judío, de una sola persona, y cómo ve a ese judío que es maltratado, ¿verdad? Y cómo él se levanta y hace justicia humana y va y hace justicia con el egipcio que maltrató a su hermano. Cuando él descubre que es hebreo, cuando él descubre que no es egipcio, que es hebreo, cuando se da cuenta de que había sido criado en Egipto, pero que no era egipcio. Y entonces hace eso en un intento de hacer justicia, de hacer algo por su pueblo. Y ahora el Señor lo llama no solamente a ir a ese pueblo y a hablar con Faraón, pero también a liberar a todo ese pueblo. Ahora, para lograrlo, para hacer eso posible, deberá renunciar a la vida cómoda y apacible que lleva en el desierto. Debe de renunciar a la comodidad de vivir en casa de su suegro con su esposa, y debe de renunciar a eso e ir a Egipto y tratar con aquel hombre, tratar con aquella autoridad que en principio eran parientes, habían sido criados juntos en el palacio. Entonces, para esto deberá sumarse la manera que el Señor tiene de hacer las cosas. El Señor tiene una manera especial de hacer las cosas con su pueblo. Y Él tiene una manera especial. A la manera de Dios es que Dios levanta líderes en este tiempo. A la manera que tiene el Señor de llevar a cabo sus obras. Cuando todo se complicó, cuando Él se refugió en el desierto, ahí estuvo 40 años. Y aquí en este capítulo, cuando Él estaba apacentando las ovejas, cuando estaba de pronto un día tranquilamente apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice también, aclara la Escritura, era un sacerdote de otro pueblo que no era el pueblo de Dios, pero él era un hombre respetuoso con las cosas de Dios. Y dice que Dios se le aparece en medio de una zarza ardiendo y le habla. Y lo llama específicamente a una misión específica y a una visión específica. Aquí encontramos 3 palabras que definen el llamado. Ven, por tanto, significa el llamado. Te enviaré, significa la misión, para que saques de Egipto a mi pueblo. Eso es la visión o la tarea a realizar. Date cuenta, el llamado, la misión y la visión. Dios llamó a Moisés y junto con el llamado recibió 2 cosas más. Recibió una misión, la misión de ir a Egipto, y recibió una visión, la visión de liberar al pueblo oprimido. Entonces, esto nos enseña una gran verdad. Y nos enseña que uno puede tener el llamado, uno puede sentir que ha sido llamado de parte de Dios, pero si no sabe dónde ir, si no sabes cuál es tu misión, y si no sabes lo que hacer, si no sabes cuál es tu visión, tu obra va a ser infructuosa. Tu obra no va a producir fruto. ¿Cuántos me están entendiendo? Para recibir todo de parte de Dios necesitamos el llamado, la misión y la visión. Esas 3 cosas van juntas. Y Dios quiere utilizarnos. Dios quiere usarte a ti y a mí esta mañana, pero para que esto suceda debemos de estar activos. Es decir, debemos de estar sirviendo. Dios llama a los activos, no llama a los inactivos. Moisés estaba ¿qué? Estaba
activo. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su suegro. Estaba haciendo algo, no estaba así inactivo. Hay mucha gente que está inactiva esperando que Dios lo lleve a otro nivel. Discúlpame, eso no va a ocurrir nunca. Eso no va a pasar nunca. Dios quiere utilizarnos para que eso suceda, tenemos que estar activos sirviendo. Entonces, lo que pasa es que muchos no descubren ni ejercen lo que Dios ha preparado para ellos. Cuando dicen, tengo mi vida definida, estoy trabajando en un ministerio, estoy desarrollando actualmente mi servicio a Dios, son preguntas que tienes que hacer, porque en el lugar donde Dios te llama, el lugar donde Dios te pone es donde tienes que trabajar en tu ministerio. Y ahí Dios te va a llamar y te va a poner en un nivel más alto. A la manera de Dios, es lo que dice la Escritura. A la manera de Dios. ¿Cuál iba a ser la función de Moisés? ¿Cuál era la función de Moisés? Antes del llamado, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estaba pastoreando ovejas antes del llamado. Y después del llamado, ¿qué le dijo Dios? El Señor Dios de Israel dice así: irás a Egipto y le dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese fue el propósito de Dios al enviar a Moisés. Dios había oído el clamor de su pueblo, había oído la oración de su pueblo. ¿Tú sabes que Dios escucha tu oración? Dios escucha nuestra oración y Él sabe qué hacer en el momento que Él tiene que hacer. Dios había oído el clamor del pueblo y había descendido a fin de librarlo de la esclavitud de Egipto. Dios llamando a una persona para ir a un lugar, a una persona específica, a Moisés, para ir a un lugar específico a Egipto, para que haga una tarea específica y era liberar al pueblo. Amén. Así que a partir del versículo 11, aquí es donde Dios se encuentra con el problema. A partir del versículo 11 podemos ver a un hombre manifestando sus dudas, sus temores, manifestando sus excusas. Vamos a ver algunas excusas y las respuestas de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a este hombre, cuando Él le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el llamado, la misión y la visión. Ahora viene el Señor y se encuentra con estas excusas de parte del hombre. Versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? La excusa de la insignificancia. La excusa de la falta de aptitud. Aptitud, no digo actitud. Ap con P. Es decir, Moisés se sentía inferior. Se sentía poca cosa. Pensó que Dios había escogido a la persona incorrecta. Pensó que Dios se había equivocado. La respuesta instintiva del que él recibe el llamado es mirar a lo que Él es. Cuando Dios me llamó, yo miré y dije, uy, ¿y yo qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y eso es lo que suele pasar para ver si estamos a la altura de la tarea que tenemos por delante. Para ver si nuestra persona, nuestro yo, estamos al nivel de la tarea, del trabajo que Dios nos va a dar. En la mayoría de los casos, la Biblia mira las necesidades, la mayoría de los casos, las debilidades, los fracasos de la persona salen de tal manera que relucen, que se pueden ver como personas poco aptas para la misión. Tú puedes ver al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cómo el Señor lo levanta. ¿Y cómo lo levanta? Siendo un perseguidor de la iglesia. Tú puedes ver a un cobrador de impuestos, a un pescador sencillo, como Dios lo levanta. Tú puedes ver a hombres, a Isaías cuando era niño, a Jeremías cuando era niño. ¿Verdad? Todo eso lo puedes ver tú en los hombres y mujeres que Dios llama como no aptos, como no están preparados para la misión. Moisés en Egipto había creído que poseía sobradas aptitudes. Él tenía una educación, tenía una preparación, tenía unos estudios y él creía que podía hacer la obra de liberar a sus hermanos. Por eso va y coge a aquel y lo da y hace su propia justicia, equivocándose de nuevo. Entonces, ahora le dice al Señor, ¿quién soy yo? Acordándose de ese fracaso, acordándose de ese momento en donde él fracasó. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?
Y mira lo que le dice el Señor. Versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estoy contigo. Eso es lo que te dice el Señor cuando tú dudas. La respuesta es capacidad. Te da capacidad. La respuesta de Dios, no importa quién eres, no importa cuál es tu familia, no importa cuál es tu contexto, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Es el Señor el que llama, el que da su respaldo, el que da su poder, su autoridad. Es el Señor que te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No hay poder ni autoridad en nosotros. En mí no hay poder, en mí no hay autoridad, en mí no hay facultad, no hay nada. Es en el Señor que me llamó. Somos siervos del Señor y somos siervos dependientes. Dependemos de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Así que somos canales dependientes de la fuente de su poder, la fuente de su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña cómo Jesús iba recorriendo las aldeas, viendo la necesidad, dice, y predicando el evangelio, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 10. Entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Porque es el Señor el que da autoridad. Es el Señor el que capacita. Es el Señor el que te da esa autoridad. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor dice, yo estoy contigo y ahora te doy autoridad. Amén. El poder y la presencia de Dios nos capacita. Nos capacita para ir y hacer efectivamente la obra del Señor. Quizás tú dices, ¿quién soy yo? Pero el Señor te dice, yo estoy contigo y te doy autoridad. Señor, ¿quién soy yo? Yo estoy contigo y te doy autoridad. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de Dios revela que no es la aptitud del enviado, sino lo que importa es la compañía del que te envía, es decir, la presencia y la autoridad de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá levantarse contra el pueblo de Dios? Pero mira, Moisés no se queda en esa ahí, sino que además le dice en el versículo 13, sí, Señor, yo sé que vas a estar conmigo, pero si me preguntan, ¿qué les responderé? Si me dicen, ¿qué les diré? La excusa de la incredulidad. O sea, primero tiene dudas de él mismo y ahora tiene dudas de quién es el que le envía. Tiene dudas del Señor. ¿Quién le digo que me ha enviado? ¿Qué voy a decir? Es la disculpa que dan muchos cristianos. Y en la primera excusa duda de su propia identidad, pero ahora duda de Dios. Moisés entendía que esta falta de conocimiento constituía un verdadero obstáculo para su misión, porque nadie puede representar a un Dios que no conoce o a alguien que no conoce. Entonces, no tenemos que saber todas las cosas para servir a Dios. No tenemos que tener todos los cursos de Betty para servir a Dios. No tenemos que tener todos los títulos de teología para servir a Dios. No tenemos que tener todo el dinero que necesitamos para servir a Dios. No tenemos que tener todos los medios suficientes para servir a Dios. Sírvele a Dios ahí donde estás. Sírvele a Dios con lo que tienes. Él está contigo y Él te dice, yo estaré contigo. Él te lo dice. Y en la respuesta que le dio en este caso, cuando Él le dice cuál es su nombre, ¿qué le responderé? En el 14 dice, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Es la palabra Yahvé o Jehová en el hebreo. Yo soy. El Señor revela que existe una dimensión eterna y que ésta impone un límite al alcance de nuestro conocimiento. Y muestra que lo irá conociendo en la medida que camine junto a Él. Es decir, vamos a aprender a conocer a Dios, vamos a aprender a caminar con Dios y cómo Dios trabaja, y vamos a aprender a escuchar su voz en la medida en que tú y yo aprendemos a caminar junto a Él.
En la medida que tenemos intimidad con el Señor, en la medida que estamos en el cuarto secreto, nos metemos en el cuarto secreto, y la promesa dice que lo que nosotros estamos haciendo en lo secreto, el Señor lo revelará en público. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y es ahí donde nosotros podemos ver la gloria del Señor. La victoria ya se nos ha concedido, la victoria ya la tenemos, pero tenemos en qué nombre vamos a hacer la obra del Señor. ¿En qué nombre vamos a ir a ir a las calles y decirle a los muchachos, ¿en qué nombre? ¿En mi nombre? ¿En nombre de Alcance Victoria? Vamos a ir en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, en el nombre del Todopoderoso. Dios nos ha llamado no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está Pablo hablando del Señor Jesucristo, el cual dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice en el versículo del 9 al 11, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos en el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor que hacemos la obra. No obstante, Moisés insiste. Tercera excusa. Sí, Señor, pero ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. No me creerán que el Señor me ha hablado. Falta de autoridad. La excusa es la excusa del rechazo, del sentirse uno rechazado. Moisés tenía miedo al ridículo. Tenía miedo a que la gente se burlara de él. Pero hay una cosa importante, y es que él no había entendido. Moisés se sintió intimidado. Se preocupó por la reacción de sus hermanos. Se preocupó por la reacción de los egipcios. Se preocupó por la reacción del pueblo. Estaba tan preocupado por sí mismo. Estaba tan preocupado en su propia cosa, en su propio éxito. Permítanme que te hable así. A veces nos preocupamos tanto por nuestro propio éxito que no estamos escuchando la voz del Señor. Y el Señor le había dicho un poco antes en el 3:18, y oirán tu voz. Capítulo 3, versículo 18, primera parte. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Moisés no ha olvidado que en su primer intento por ayudar a los judíos fracasó. Le dieron la espalda cuando él mató a aquel egipcio. Todos los demás le dieron la espalda. Él tuvo que huir. Él conoce el corazón de sus hermanos y no duda que ahora ocurrirá lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir, embarcarse en una misión que no sabe lo que va a pasar? Las dudas que asaltan nuestra fe, las dudas que vienen a nuestra fe, por lo general las motiva precisamente este error. Es la incapacidad de atesorar, la incapacidad de recordar las promesas de Dios. Cuando tú recuerdas las promesas de Dios, cuando tú recuerdas lo que Dios te ha hablado, eso te va a fortalecer en tu fe y te va a dar la capacidad de ir en el tiempo y en la distancia a hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces es importante que tú entiendas eso. Él dijo esta excusa, pero mira lo que le dice el Señor. En el capítulo 4, versículo 2 hasta el 5. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Date cuenta. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Moisés comenzó
su ministerio, la aplicación de estos textos es esta. Cuando Moisés comenzó su ministerio, tenía solamente una vara. Algo pequeño, algo quizás insignificante, un trozo de palo, un trozo de rama de árbol. Solamente eso. Pero el Señor le dice, úsala. Usa lo que tienes. Moisés usó lo que tenía y las cosas sucedieron. ¿Cuántos están entendiendo? Si nosotros hoy no ejercitamos, no usamos lo poco que tenemos, nunca veremos la gloria del Señor. Nunca veremos un desarrollo después de nuestro ministerio, de nuestras capacidades. Nunca lo veremos porque estamos reservando aquello que Dios nos ha dado. Y lo que le quiso enseñar a Moisés era que lo poco que Dios te da en las manos de la persona y bajo la unción y la autoridad de Dios es de mucho poder, es de mucho valor. ¿Cuántos dicen amén? La vara representa el don. La vara representa lo que Dios te ha dado, usándolo para gloria de Él. Si lo uso efectivamente, crecerá con el paso del tiempo. Si yo uso lo poco que tengo y lo uso, y lo uso, y lo uso, eso va a crecer. Eso yo le digo a los muchachos que han comenzado el C2 ahora. Sigue ahí. Ellos han comenzado y han continuado lo que yo comencé desde el mes de marzo, dar el C2 por la línea. Y entonces ellos van a seguir, van a hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Se va a crear un equipo de enseñanza, un equipo de poder a través de C2, un equipo de liderazgo, hermano, que va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a avanzar y va a desarrollarse de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque estamos usando lo poco que Dios nos ha dado. Lo poco que Dios te da en las manos de Dios es muchísimo. La vara de Moisés se convirtió en culebra como una señal de la fe y del poder de Dios en la vida de Moisés. Y para demostrar que él tenía esa autoridad de ir con el pueblo y decirles en el nombre del Señor la misión que tenía. Entonces, el líder no debe de olvidar nunca esto, que la mayor autoridad de su vida procede de la intensidad de la comunión con el Señor. El pueblo de Dios debe de orar, debe de buscar su presencia, debe de ser hombres y mujeres de oración, pero el líder más. Diga conmigo, líder, diga conmigo, amén. El pueblo de Dios, lo voy a repetir esta declaración, el pueblo de Dios debe de ser pueblo de oración. Un pueblo que ama a Dios debe de ser un pueblo de oración, porque si no va a venir la pandemia y te vas a quedar en medio, que es lo que le pasa a muchos. Debe de ser un pueblo de oración, pero el líder debe de serlo mucho más. Debemos de ser hombres y mujeres que tenemos intimidad con Dios. Tenemos intensidad de nuestra comunión con Dios. Tenemos que ser fieles en lo poco. Avanza hacia Dios con fidelidad, porque Él te promoverá con poder en el tiempo de Dios. En su tiempo Él te dará lo que tú estás anhelando, lo que tú estás orando. Ejercita lo que tienes ahora en tus manos. Job, en el libro de Job hay un capítulo 8, versículo 7 que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser mayor, más grande. Es decir, comenzamos con poco. Yo ayer compartía con el hermano Raúl en la casa cuando teníamos las reuniones por la mañana el domingo. Nuestras reuniones eran por la noche, pero comenzamos el domingo por la mañana en la casa y hacíamos un café con leche, con churros, con pastas. ¿Cuántos les gusta eso? Y luego teníamos la paella, gloria a Dios. Pero el grupo empezó a crecer tanto que ya no podíamos estar en casa, ya tuvimos que venirnos a la iglesia. ¿Y qué pasó? Y mira ahora. Gloria a Dios. Ha habido esfuerzo, ha habido trabajo, ha habido sacrificio en ocasiones, pero damos la gloria al Señor. Usa lo poco que tienes. Usa lo poco que tienes para seguir creciendo en tu desarrollo, en tu ministerio. Además de eso, el Señor, aunque le dice a Moisés, le enseña y le muestra la vara, todavía Moisés le pone otra excusa más. Otra excusa más. Versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, le estaba dando la excusa de la incapacidad, dando la excusa de la falta de elocuencia, de la falta de palabra, que no era un hombre elocuente, era un hombre que sabía hablar. Ahora, tal vez muchos de nosotros podamos identificarnos aquí con Moisés, porque muchos grandes hombres de Dios se sintieron así. Entonces, parecía como que Moisés estaba olvidando con quién estaba hablando. Parecía que Moisés estaba olvidando quién era el que lo había llamado. Y Moisés conocía esa obra. Y Moisés conocía la obra que Dios hizo en Abraham, que hizo en Sara, que hizo en todos los patriarcas, y cómo el Señor obró esos grandes milagros. Amén. ¿Qué respuesta le da el Señor? Versículo 11 y 12. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve y yo estaré con tu boca. En otras palabras, ve y yo pondré la palabra en tu boca. Es decir, yo sé lo que voy a hacer contigo. ¿Sabes qué? Yo he descubierto que el Señor no da la sabiduría y la palabra a plazos. Él la da por fe desde el instante en que nosotros nos entregamos a Él. ¿Sabes cuando Dios nos da palabras? ¿Sabes cuando Dios nos da sabiduría? ¿Tú sabes cuando Dios nos da discernimiento, nos da autoridad? Valga la expresión también. ¿Sabes cuando Dios nos usa? ¿Sabes cuándo? Cuando lo necesitamos. Cuando tú y yo necesitamos esa sabiduría, cuando tú y yo necesitamos esas palabras, ese discernimiento, esa autoridad, es justamente cuando las necesitamos, en el momento en que se requieren. Tú no lo planeas, tú no estás preparado, tú no vienes con eso aprendido de memoria, sino que el Señor viene y te usa de una manera poderosa. De pronto has estado en una reunión con un matrimonio y Él ha puesto palabras en tu boca para que ese matrimonio se restaure. ¿Cuántos lo has sentido alguna vez? De pronto has estado en una situación con alguien y le has hablado del Señor y esa persona ha sido bendecida por tu palabra, pero tú no lo has planeado, tú no lo tienes ahí memorizado. Ha sido el Señor que te ha usado. ¿Cuándo? Cuando tú lo has necesitado. Y eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, me estaba acordando, déjame la Biblia que está ahí, esa Biblia, la mía, la que tengo ahí debajo de los teléfonos, por favor. Porque hay algo que me estoy acordando ahora. Y no quiero dejarte salir, no quiero dejarte que te vayas sin esto. No lo iba a poner en el mensaje, al final no lo puse, no lo incluí dentro de los puntos del mensaje, pero está rebotando en mi corazón en este momento. Déjame que lo busco rápidamente. Éxodo 4. Gloria al Señor. Después de que el Señor habla con Moisés, después de estas 4 excusas, ¿te quieres creer que hay otra excusa más? ¿Tú puedes creer que después de estas 4 excusas hay otra excusa más? Mira que dice el 13. Y él dijo, Moisés: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Después de las 4 excusas, es como si le dijera: Señor, envía a otro. Envía al que tú tienes que enviar, a mí no. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. ¿Quién se atreve a leerlo conmigo? Entonces el Señor, ¿qué hizo? Se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? ¿No está ahí tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya.
Gloria a Dios. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Wow. Líderes a la manera y a la forma de Dios. Y tú serás a él el lugar de Dios y él será para ti como la boca. Es tremendo nuestro Padre. Es tremendo nuestro Padre. Y ahí estaba pegando en mi corazón. No lo quise poner ayer cuando estaba preparando este mensaje, pero ahora he sentido de ponerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice que el Señor se enojó. No hagas enojar a Dios. No hagas que Dios se enoje contigo. No hagas que Dios te diga, te tenga que decir, mira, ya no me digas más nada. Ya sé que no sabes hablar. Ya sé que no estás adecuado. Ya sé que le te falta. Pero ¿sabes qué? No tengo yo a Aarón, al sacerdote. No conozco yo a él. Él hablará por ti. Tú serás a él como Dios y él será a ti como boca. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Padre. Ese es mi Padre. Ese es el que hace todo posible. No hay excusa. No existe excusa. No existe excusa. Después de todas las excusas, Moisés finalmente hizo lo que tenía que hacer. Deja de dar excusas para servirle al Señor. Deja de dar esas excusas porque Él sabe que eres capaz. Él sabe que es lo que tú tienes que hacer. Él no busca personas que confíen en sí mismas. Él busca personas que confían en Dios. Él busca personas que pueden poner su confianza y su fe en el Señor. No busca gente perfecta. No busca gente que tiene actitudes. Busca gente dispuesta a dejarse enseñar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él busca personas que tienen una actitud con el Señor de obediencia. Deja de mirarte en el espejo buscando tus propias limitaciones y comienza a mirar a Dios Todopoderoso. Comienza a ver a Dios. La voluntad de Dios prevaleció y Moisés terminó representando los intereses del Creador del universo. Y llegó ante Faraón una vez, rechazo, y otra vez, rechazo, plaga, y otra vez, rechazo, plaga, y otra vez. Y así como el Señor tuvo paciencia con él, así él tuvo que tener paciencia con Faraón. Es lo que yo veo, es lo que yo entiendo, como Dios lo usó para ir con Faraón. Y en el tiempo de Dios, Dios tocó el corazón de Faraón para dejar ir libre a su pueblo. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios siempre prevalece. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Moisés recorrió un camino con muchas luchas, con muchas batallas, pero fue testigo de una de las obras más prodigiosas. Fue testigo de aquellas plagas, fue testigo de cómo el mar rojo se pudo abrir delante de ellos. Cuando él levantó aquella misma vara, aquel trozo de madera que tenía en su mano, lo pudo levantar así en el nombre del Señor y aquel mar. ¡Wow! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y fue testigo de eso. Fue testigo. Al final porque se animó a creerle a Dios. Se animó a creerle a Dios. Se convirtió en uno de los profetas más poderosos de la historia de la nación de Israel. Y eso es lo que Dios estaba tratando de hacer entender a un hombre como Moisés. Así es como será Moisés. Así es como Dios ha decidido que Moisés sea. Así es como Dios ha decidido formar un líder a la manera de él, a la manera de Dios. Él llamó a Moisés y él hizo posible ese liderazgo. Es un plan maravilloso, es un plan hermoso. Pero nunca olvides esto. Nunca olvides que ese plan de Dios exige de nosotros la fe. Una fe genuina, una fe auténtica. Una fe que no se va a mover ante las circunstancias. Dios estaba diciendo a Moisés: yo quiero que estés dispuesto a confiar en mí. Yo quiero que tú seas capaz de entender lo que trato de hacer. Que creas a mi palabra. Te amo, Moisés.
Eso fue lo que le dijo. Te amo, Moisés, y quiero levantarte. Te amo. Amo a la humanidad. Amo al mundo de tal manera que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Este Dios que se enojó con Moisés por causa del llamado es el mismo Dios que nos da Jesús. El mismo. Él nos regala a Cristo. Somos salvos por la sangre de Jesús, por ese sacrificio. Pero mira, se requiere fe para eso. Yo sé lo que a veces podemos sentir. Y a veces sentimos que no somos, como digo, aptos. Pero ¿sabes qué? Dios no renuncia a nosotros. Yo he aprendido que a pesar de mis errores, de mis aciertos, de mis subidas y bajadas, Él nunca ha renunciado a mí. Él nunca ha renunciado. Y Él ha dicho, yo estoy contigo. Yo te ayudaré. Yo te enseñaré. Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón, si estás dispuesto a tener fe. ¿Cuántos dicen, yo quiero tener fe como la de Moisés? Amén. Ponte de pie esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por la fe. Gracias por la fe, Señor. Haz de mí un líder a tu manera, a tu forma, conforme a tu diseño, Señor. Conforme a tu propósito, Padre amado. Oh, aleluya. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a adorarlo por un momento antes de orar.